Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, muy contentos de poder estar en la casa de Dios, acá este domingo, agradeciendo a Dios por todas sus bondades, sobre todo por este instante precioso de vida que nos da. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. También esperamos que pasen un bonito día este domingo y que el Señor bendiga los hogares. Como primera alabanza tenemos hoy la casa de Dios. La casa de Dios, el lugar donde nos reunimos todos los hermanos para alabar a Dios, para aprender más de su palabra, para glorificar el bendito nombre de nuestro Dios, que envió a su amado Hijo Jesús a morir en esa cruz por nosotros. Él dio su sangre por ti y por mí. Él dio su sangre para que seas rescatado del pecado, para pagar con su propia vida y su propia sangre por todo el pecado del mundo. Así es, familiar, amigo, que no has tenido un encuentro personal todavía con Cristo. Él te ama, Él te espera. Hay que reconocernos que somos pecadores porque no hay ni siquiera un justo y recibirle de corazón a Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida, y podrá ser salvo, alcanzar la salvación como gracia, como un regalo de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces vamos a entonar la casa de Dios. ¿Nos acompaña? ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula La unidad de la Iglesia. Debido a que nosotros, la Iglesia, y cuando hablo de Iglesia me hago referencia a la congregación de los hermanos en la fe, los nacidos de nuevos, no es la Iglesia un templo o una denominación o una organización religiosa. Nosotros como Iglesia debemos desplegar la gloria y la sabiduría de Dios, y debemos nosotros hacer todo el esfuerzo para poder mantener la unidad cristiana. Pero este llamado para poder fortalecernos en unidad está basado en lo que el Evangelio revela acerca de Dios. Nosotros sabemos bien que Dios es un Dios trino, Espíritu Santo, Padre e Hijo. Esta unidad debe basarse en el único Espíritu Santo, el que nos ha llamado de muerte a vida. Y saben ustedes que el Espíritu Santo mora dentro del corazón de cada creyente. Y justamente ahí está el vínculo directo que nos hace a todos los cristianos, o que debería hacer que todos los cristianos deben de permanecer en unidad. Pero esta unidad no se basa solamente en el principio del Espíritu Santo, sino que también en nuestro Señor Jesucristo, porque todos hemos sido salvados por la obra y por el derramamiento de sangre del Señor Jesús en la cruz. Y además que también debemos ser uno solo, porque tenemos un único Padre, el cual nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que la unidad de la Iglesia es vital, es fundamental, es importante. Y es vital que nosotros también perseveremos en comprender y hacer el esfuerzo para que esa unidad se sostenga. Porque nosotros como creyentes no estamos destinados a vivir de una manera aislada. Es importante también mantener la unidad para nuestro propio testimonio como iglesia, y así también poder alcanzar a otras personas a Cristo. Pero hagámonos una pregunta. ¿Cómo sabemos cuando nosotros estamos siendo llamados a luchar por la unidad de la iglesia? Y cuando estamos siendo llamados a luchar por esa fe que una vez fue entregada a ti, y por esa fe por la cual tú fuiste salvo. Si nosotros tenemos que mantener esta unidad en la iglesia, debemos comprender lo siguiente. Estamos en medio de un conflicto en este planeta. Con conflicto me refiero no a las guerras, sino a toda la corrupción, todo el sistema de maldad que existe en el mundo. Satanás y todo el sistema del mundo va a procurar que la iglesia se deshaga, que la iglesia esté desunida. Porque así un elemento desunido no va a poder tener la fuerza para poder enfrentar a la corriente del mundo. ¿Y cómo haremos entonces? El Señor Jesucristo nos ha mostrado a través de sus cualidades muchos ejemplos que nosotros debemos de seguir, y justamente esos ejemplos nos van a ayudar a nosotros como creyentes a poder mantenernos en unidad como iglesia. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, Pablo resalta ciertas cualidades que debe mantener una iglesia que está unida. Y vamos a revisarlas. Hermanos, los invito a leer de manera preliminar Efesios 4, de los versículos del 1 al 6. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice en Efesios 4, 1 al 6: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén.
Si tú eres creyente, Dios te ha escogido para que tú seas representante de Cristo aquí en la tierra. A la luz de esta verdad, acá en las Escrituras, Pablo nos está desafiando a tener una vida que sea digna de representar realmente esa salvación que ya hemos recibido. Esa salvación que hemos recibido es un maravilloso privilegio, hermanos. El haber sido llamados hijos de Dios o de ser considerados como propiedad de Dios. Esto entonces debería incluir, según lo que nos está diciendo Pablo en estos versículos, que cada creyente, para que pueda contribuir a formar la unidad en la iglesia, debe de tener un carácter gentil, paciente, comprensivo, pacificador. ¿Por qué? Porque la gente, los que te rodean, en particular los que no son creyentes, van a estar observando cómo es tu vida, cuál es tu testimonio. Hazte estas preguntas. La gente que te rodea, aquella gente que no cree en Dios, que de repente puede ser tu familiar directo, incluso puede ser tu papá, tu mamá, tu compañero de clase, tu compañero de trabajo, esas personas pueden ver a Cristo en ti, que también estás cumpliendo esa función de representante de Dios aquí en la tierra. Pablo nos está diciendo en estos versículos que nosotros como creyentes somos un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Y la unidad, ustedes pensarán que puede aparecer por sí sola. No. Para que se pueda lograr esa unidad, tenemos que trabajar juntos para que se fortalezca esa unidad. ¿Y por qué? Porque como seres humanos cada uno tiene diferente carácter, diferente educación, diferente contexto económico, social. Si vamos a toda la iglesia universal, porque la iglesia está refiriéndose a todos los creyentes del mundo, no de Chupaca, de Perú o de América, no, sino a todos los creyentes del mundo. Y ahí vemos que existen diferentes razas, diferentes culturas, etcétera, etcétera. Entonces, van a haber muchas diferencias entre nosotros, pero estas diferencias no pueden conducirnos a la división. Eso no tiene que pasar dentro de la iglesia. Y entonces, en lugar de concentrarnos en nuestras diferencias, por más pequeñas que sean, nosotros tenemos que recordar siempre lo que nos une. ¿Y qué nos une? Dios. Nos une el cuerpo de la iglesia, nos une un espíritu, una misma esperanza, un mismo Señor, un mismo Padre Celestial, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza. Estas son las cosas que nosotros tenemos que apreciar. Somos capaces entonces de poder observar estos dones y estos puntos de vista que de repente puedan ser diferentes entre nosotros, pero que en realidad esa variedad que puede haber entre cada uno en capacidades, en intelecto, costumbres, puede más bien ayudar a contribuir a hacer esfuerzos para que la iglesia pueda alcanzar a más personas para el Señor. Y por último, puede haber diferencias entre nosotros. Uno puede tener mayor educación o menor educación, puede expresarse mejor, o el otro de repente tiene cierta dificultad hasta para articular palabras o hacer las estructuras gramaticales más complejas. Pero aún así, nadie es perfecto aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptarnos tales como somos, tenemos que amarnos nosotros los unos a los otros como cristianos, a pesar de las diferencias o las dificultades o defectos que podamos tener. Porque cuando empezamos a ver los errores o las fallas entre los creyentes, ahí vamos a debilitar nuestra iglesia. Más bien deberíamos nosotros enfocar a los hermanos, a pesar de sus diferencias o defectos, entre comillas, que puedan tener, verlos con amor, con paciencia, con amabilidad, y si necesitan una corrección, ir pacientemente, con mansedumbre, a enseñarle. Pregúntate ahora, de repente puedes mirar al hermano que está atrás tuyo, delante tuyo, a tu costado. ¿Te incomoda de repente algún rasgo del carácter de tu hermano? En lugar de estar fijándote tú en alguna debilidad, algún tipo de ignorancia o defecto en tu hermano,
estás buscando errores en él o en ella, ora por tu hermano. Luego, aparte de orar, pasa más tiempo con tu hermano. Si tu hermano necesita ser corregido en algo, ayúdalo a que aprenda, ayúdalo a corregirse. Si tu hermano está llegando tarde todos los domingos, dile, hermano, no puede ser que llegues tarde, hay que venir temprano, 10 minutos antes, porque no vaya a ser que el arrebatamiento venga y te quedes ahí plantado en el piso. ¿Qué haces después? Entonces, todas estas cosas nos ayudan a guardar la unidad, que es una de las funciones importantes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la guía que cada uno de los creyentes debe de seguir. Y esto va a hacer que nosotros podamos permanecer con una mirada fija en Dios y no en nosotros mismos. Recuerden, todos los creyentes pertenecemos a un solo cuerpo, que es la iglesia. Y todos, como creyentes, como un solo cuerpo en la iglesia, estamos bajo la dependencia de una sola cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, así como en el cuerpo existe brazo izquierdo, brazo derecho, dedo pulgar, índice medio, pierna, vesícula biliar, hígado, todos los órganos que tú te acuerdas de tu clase de ciencias naturales, cada órgano cumple una función distinta. Cada órgano también puede estar ahí medio enfermito, a veces tiene sus debilidades cada órgano, ¿sí o no? Pero el cuerpo trata de equilibrar para que haya una homeostasis y pueda mantenerse el cuerpo de una manera sana. Así, nuestro Dios ha dado a cada creyente diferente tipo de dones, capacidades o talentos. También podemos tener diferentes tipos de debilidades, ¿no es cierto? Así como un órgano del cuerpo puede enfermarse. Pero ¿qué hace el cuerpo? ¿Acaso cuando el estómago se enferma, el corazón le dice, ya estómago, lárgate? No, ¿sí o no? Tendrá que haber alguna manera de compensar la malfunción de algún órgano para que el organismo completo, ya de una manera íntegra, pueda ir funcionando más o menos bien. Entonces, lo que tiene que hacer la iglesia como unidad es que ayudarse los unos a los otros, ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas o en las enfermedades o limitaciones que podamos tener. Porque si somos cada uno miembros de un cuerpo, podemos tener diferentes funciones, podemos tener diferentes capacidades, pero también tenemos que ayudarnos entre nosotros en nuestras debilidades y no decir que, porque yo soy el cerebro, porque yo soy el corazón, soy más importante que el intestino o que el otro. No podemos hacer eso dentro de la congregación. Ahora puede ser que tú tengas una habilidad especial, otro puede tener una habilidad un poco más pequeña, pero aún incluso estas habilidades pequeñas pueden ser las que ayuden a soportar las habilidades más grandes. En un puente, por ejemplo, acá tenemos una ingeniero civil, 2 ingenieros civiles. Un solo tornillo puede ser el que sostenga toda la estructura. Sacas ese tornillo, incluso hasta todo el puente completo puede derrumbarse. Fíjense entonces con estas ilustraciones que cada uno de los miembros de la iglesia es importante. Amén. Amén. ¿Y por qué? Porque en la cabeza está Cristo, sobre nosotros está el Señor, gobernándonos. Él está por todos, Él está para todos, y el Espíritu Santo está en el corazón de cada creyente. Es por eso pues que nosotros debemos mantener en unidad. Ahora vamos a ver algunos principios un poco más específicos respecto a la unidad de la iglesia. Y uno de los principios importantes que tenemos que aprender es el siguiente. 1. La exhortación a guardar la unidad del Espíritu. Ahora, hermanos, los invito a leer nuevamente Efesios 4, 2 versículos del 1 al 3. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 1 al 3: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Noten algo curioso aquí, que nos está diciendo Pablo en el primer versículo de este capítulo. Yo pues, preso en el Señor. ¿Por qué habrá escrito Pablo que estaba preso?
porque estaba preso, o sea, estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel y aún así él tuvo la capacidad o la fortaleza espiritual para poder dar una carta de aliento y de mensaje a los hermanos en la fe. Tú estás sano, ¿no es cierto? ¿Qué excusa hay para que no vengas a la iglesia? ¿O qué excusa hay para que vengas tarde a la iglesia? Hay gente que, a pesar de su enfermedad, ustedes no saben de repente las necesidades que puede tener un hermano, están viniendo temprano, están sirviendo al Señor sin quejarse. Y a veces porque pasa una paloma, un gato negro por tu casa, tú ya no quieres venir. ¿Qué pasa, hermanos? Entonces, vean el ejemplo que nos están dando los hermanos. Aquí nosotros, por ejemplo, en esta iglesia y en otras congregaciones también, los hermanos mayores, los que de repente tienen incluso dificultad para caminar, son los primeros que vienen. Y los hermanos jóvenes, hasta con taxi, y llegan tarde. Entonces, noten, hermanos, que aquí tenemos que ver nuestra responsabilidad frente al Señor. ¿Y esto por qué? Porque los creyentes, nosotros tenemos que andar en buenas obras. Por eso el Señor nos ha salvado. Es cierto que las obras no nos salvan la fe, pero las obras son un reflejo de la salvación que nos ha alcanzado. Y nosotros tenemos que procurar mantenernos en una estrecha comunión, no solamente con Dios, sino también los unos con los otros. Y esto requiere que nosotros empecemos a desarrollar una serie de diversas actitudes para mantener justamente esa unidad como una vocación única al cual nosotros hemos sido llamados. Noten algo particular que menciona aquí Pablo y nos dice que mantengamos la unidad en el Espíritu. Sabemos bien que nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones y eso es lo que nos une. El Espíritu Santo es el que nos vivifica y va a aplicar esa unidad también como base de la obra de Cristo. Esta unidad debe de ser un don de Dios y es una obra de Dios exclusivamente. Por eso es que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que tenemos nosotros que guardar esa unidad con mucha diligencia, es decir, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucho cuidado. Y aquí cuando el apóstol Pablo introduce ese precepto del andar del creyente, y nos dice que nosotros nos mantengamos en lugares celestiales en Cristo, está refiriéndose a una posición en la cual nosotros tenemos que tener un comportamiento activo dentro de las ordenanzas de nuestro Señor. Y eso va a ayudar también a fortalecer la unidad dentro de la iglesia. Ahora, es necesario diversas acciones para poder fortalecer esa unidad. Muchas características. Y aquí lo menciona Pablo. La primera característica que menciona Pablo es la humildad. Algo que de repente para el tiempo de Pablo, en el contexto de la Grecia antigua, era desconocido. Los griegos, más bien, en aquel tiempo, consideraban que una persona humilde era una persona de carácter débil. Y pareciera que en el tiempo actual no es tan diferente. También consideramos a una persona humilde, tranquila, como una persona de carácter débil, inofensivo, etcétera, etcétera. Más bien pensamos que el carácter fuerte es el que manda a todos, el que levanta la voz. Eso piensan las personas, que es alguien fuerte. Y muchos líderes también quieren tomar esa función cuando vemos que más bien un líder, en vez de mandar, el líder es el que dirige, sí, pero a la vez sirve a su grupo. Pero con el advenimiento de Cristo, esta figura cambió. Y a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, vemos lo que realmente es la humildad. Y cobra realce entonces como una de las características fundamentales para que nosotros podamos guardar esa unidad dentro de la iglesia. La humildad también la podríamos considerar como la negación al egoísmo innato de cada hombre, del hombre caído en particular.
nace de un altruismo, del concepto de altruismo. ¿Qué es esto? Que se basa en el reconocimiento total de la otra persona antes que ti. Por eso es que la humildad se menciona aquí como la primera actitud para poder guardar la unidad dentro de la iglesia. Si un hermano empieza a decir yo soy mejor que los otros, está empezando a romper la unidad. Por eso es que se coloca esta actitud como de una actitud sumisa para poder recibir así la gracia del poder de aquel que nos salvó, de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que uno de los conceptos importantes es el poder de Dios, manifestado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el cual nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección, es importante entonces que nosotros nos mantengamos en humildad obedeciendo la voluntad de Dios el Padre. Y es necesario también recordar que la humildad es uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo que ya hemos conocido en una prédica anterior. Un segundo punto que menciona aquí el apóstol Pablo es la mansedumbre, que también podría considerarse como amabilidad o un espíritu de entrega. Y la palabra en su original griego más o menos daría a entender, o más o menos tiene el concepto de la figura de un animalito que está completamente domado y disciplinado. Un animal manso, aquel animalito que se deja acariciar, que es cariñoso, a comparación de un animal que es huraño, que te araña o que te muerde, ¿no? Y siempre cuando se utiliza esta palabra mansedumbre en la Biblia, habla de un espíritu de sumisión amorosa frente a otros. De que uno no procura afirmar o defender su propia autoridad o importancia, sino que mantiene un instinto y pasión, una mente, corazón y lengua, deseo, que se somete al Espíritu Santo. Es decir, aquella persona mansa es que se deja dirigir por Dios y no por tus propios pensamientos o por tus propias filosofías, etc. La mansedumbre también es considerado como un aguante, paciencia, etc. Que lejos de estar quejándote tú por una u otra cosa, lo que sí de que tú te quejas, eso está indicando más bien debilidad, no fortaleza. En cambio, la mansedumbre, contrario a lo que la gente podría decir, la mansedumbre sí estaría demostrando en ti nobleza y fuerza de carácter. Amén. Entonces, acá nos está diciendo Dios que tenemos que rehusar, tenemos que rechazar cualquier tipo de irritación innecesaria, mal humor o que tú tomes represalia contra alguno de tus hermanos. Y para terminar en esta parte, Pablo nos está diciendo que el amor y la paz también son importantes, porque estas virtudes van a florecer como las virtudes más importantes, en particular el amor. Y esta es la esencia para poder mantener la unidad: el amor, la paz, la humildad, la mansedumbre. Sin embargo, nuestra tendencia carnal, estamos refiriendo a todavía ese pedacito del hombre caído que queda dentro de nosotros, que a veces es egoísta, tiene la tendencia a causar división, va a evitar que se consolide esa unidad dentro de la iglesia. Tenemos que luchar pues contra esa naturaleza que tenemos aún, porque sin eso no vamos a poder nosotros desarrollar los frutos del Espíritu. Sino, si nos dejamos llevar por nuestra naturaleza carnal, estaremos cayendo ¿en qué? En los productos de la carne. Note entonces aquí, hermanos, la importancia de mantener, nuevamente lo repito, humildad, mansedumbre, amor y paz, para que podamos mantenernos unidos como iglesia. Amén.
Y el segundo elemento que nos menciona Pablo en estos versículos es el siguiente: la base de la unidad. Ahora, hermanos, leamos Efesios 4, del 4 al 6. La palabra del Señor nos dice en estos versículos: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hay elementos en los cuales se basa la unidad de la iglesia. Y nuevamente les repito, entiéndase como iglesia, no a un templo, no a un edificio con su nave, con su crucecita en una cúspide, no, sino a todos los miembros de la iglesia de todos los países del planeta Tierra. Amén. Obviamente de aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y aquí vamos a notar 7 facetas que muestran la base de la unidad de la iglesia. Y si analizamos bien, estas facetas son exclusivas del Dios Trino. Vamos a encontrar aquí que las 3 primeras facetas, y lo vamos a empezar a revisar cada una, pertenecen al Espíritu Santo. Las 3 siguientes a la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo. Y las últimas van a pertenecer al Padre. Hemos visto que la iglesia es un cuerpo, es como un ente espiritual, parecido a un organismo viviente. Y sabemos que en este ente espiritual, a manera de organismo, participa la vida ¿de quién? Del Espíritu Santo, el que habita en el cuerpo, literalmente en el cuerpo de cada uno de los creyentes. Este cuerpo, ya hemos visto, tiene una sola cabeza, el Señor Jesucristo, cuya autoridad es absoluta. En el cuerpo humano, ¿quién comanda? No me digan el corazón, ¿eh? El cerebro, ¿no es cierto? El cerebro es el que comanda el cuerpo humano. ¿Y dónde está el cerebro? En la cabeza, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Nosotros somos el cuerpo, entonces nosotros somos bracito, dedito, corazón, pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Y como hay una sola cabeza, no hay 2 cabezas, también habrá una sola doctrina que tiene que ser creída, tiene que ser aceptada por cada uno de los miembros de la iglesia. Así como el cerebro es el único que va a mandar, no va a querer mandar el corazón, no va a querer mandar el hígado. Tú te dejas a veces mandar por el hígado y por eso reniegas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Dejarnos comandar por nuestro Señor Jesucristo. Pero también hemos revisado acá, en estos versículos, que hay otros elementos además. Nos habla de bautizo, de una sola fe, etc. Pero menciona aquí que esta cabeza, que es Cristo, está por encima de todos, obrando a través de todos. Y ahora analicemos cada uno de estos componentes. Primero menciona un cuerpo, ¿no es cierto? Un cuerpo es una organización. Si vemos de repente una organización social o empresarial en nuestro mundo, esas organizaciones eventualmente pueden fragmentarse, pueden disolverse, deshacerse, ¿sí o no? De repente una empresa puede quebrar y desaparece esa organización. Pero eso no ocurre, por ejemplo, con el cuerpo humano. Si te quitan un órgano vital, por ejemplo, el corazón, muerto. Si te quitan un brazo, podrás vivir, pero no vas a poder tener todas tus capacidades. Ahora, ¿podrá haber algún tipo de mutilación dentro de la organización de la iglesia? Hablando de iglesia de los creyentes, no de una denominación. No podría pasar eso. Si alguien ha sido, entre comillas, retirado del cuerpo de la iglesia, esa persona nunca fue miembro de la iglesia, porque nunca aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, esto también nos da indicación que la salvación no puede perderse, porque no puede ser amputado un miembro de la iglesia. No es como un cuerpo, no es como organización.
la iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede ser mutilado. La unidad entonces es vital y es intensa. Pero también esta unidad no puede lograrse con ningún tipo de plan, ni organización, ni esfuerzo humano. Por eso es que, disculpen los católicos, la organización que están formando pues no puede sostenerse porque la han diseñado seres humanos. Ahora dirán, en los evangélicos hay muchas denominaciones. Habrán denominaciones porque tienen pues, algunas particularidades de doctrina o de costumbres. Pero nosotros no nos consideramos que los bautistas o que los metodistas o que los otros son solamente el cuerpo de Cristo. No, el cuerpo de Cristo son todos los creyentes en el Señor, absolutamente, de todas las denominaciones, de todos los países, de todas las lenguas, todos los idiomas o razas. El segundo elemento es un espíritu, y es precisamente el Espíritu Santo, que según la función del Espíritu Santo dentro de la Trinidad, proporciona y mantiene la unidad actual a la iglesia. Es el Espíritu Santo que está en el corazón de todos, no está Cristo, no está el Padre. Está el Espíritu Santo, y eso es lo que nos une a todos los creyentes. Entonces, el Espíritu Santo viene a ser esa chispa de vida que le da, pues, valga la redundancia, vida al cuerpo de la iglesia. Amén. Es el principio vital que vivifica y que llena a todos, que impulsa a cada miembro de la iglesia en particular para que desarrolle sus acciones dentro de esta tierra, para que sí pueda guiar a la iglesia en conjunto para el desarrollo hacia su madurez espiritual. Y miren que la palabra dice un espíritu, no dice dos espíritus, no dice tres espíritus, no hay más, uno solo. ¿Y quién más? Pues tendría que ser obviamente el Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros tiene alma y espíritu, es obvio. Juan tiene espíritu, Jorge tiene espíritu, Liz tiene espíritu, Belén tiene espíritu, Mecha tiene espíritu, ¿no es cierto? Pero no nos va a unir el espíritu de Juan, el espíritu de María, no, nos une el Espíritu Santo. Amén. Y este Espíritu Santo se ha manifestado como unidad de la iglesia en el momento del Pentecostés. Y ha llevado también a otros creyentes a seguir predicando, a seguir orando, enfatizar en los dones del Espíritu para el bien de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. ¿A fin de que nosotros podamos cumplir los propósitos salvíficos de Dios aquí en la tierra? Justamente Dios quiere eso, que nosotros unidos podamos reflejar a Cristo aquí en la tierra y poder alcanzar a otras personas y que esas personas también se incorporen al cuerpo de la iglesia. Menciona también en estos versículos una sola esperanza. Como hemos notado en los versículos o en la frase de arriba, anteriores, la esperanza es en realidad uno de los derivados del sello y de las arras o de las garantías de la herencia que nosotros hemos recibido como creyentes a través de nuestra fe en Cristo. Y es a través, nuevamente interviene aquí el Espíritu Santo, quien va a garantizar que Dios va a terminar su obra aquí en la tierra. Obra que empezó con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo a través de su obra redentora en la cruz, pero que todavía estamos en proceso. Va a llegar un momento en el cual las profecías que están en la Biblia se han de cumplir, y en el momento del arrebatamiento también va a llevarse a la iglesia. Y noten algo, hermanos, ¿dónde está el Espíritu Santo? En los miembros de la iglesia. Y si se va a la iglesia, el Espíritu Santo, aunque Dios es, Espíritu Santo es Dios y es omnipresente, ¿no es cierto? Podríamos decir, entre cierta forma se va el Espíritu Santo, pero se va la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a permanecer aquí. Lamentablemente también van a haber algunos creyentes, por no estar en comunión con Dios, van a quedarse. ¿Ustedes piensan que todos los cristianos automáticamente se van a ir al arrebatamiento? No.
Eso lo trataremos ya en su debido momento, pero van a haber creyentes que se queden. Por uno u otro motivo. Pero, ¿aún habrá salvación en ese tiempo? Sí habrá, pero va a ser mucho más difícil. Van a tener que pagar con su vida la salvación. Pero vean entonces que el Espíritu Santo es la que nos da la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que tiene el creyente? Justamente una de las esperanzas que tenemos es el arrebatamiento. Pero en el arrebatamiento, que ustedes saben, los creyentes vivos van a ir ascendidos al cielo. Y los creyentes muertos tienen la esperanza ¿de qué? De la resurrección. Pero esa resurrección con el arrebatamiento son un solo evento. Por eso es una sola esperanza. Continúan los versículos diciéndonos que hay un solo Señor. Hay una sola fuente de autoridad y esa fuente de autoridad es Cristo, la cabeza de la iglesia. Este es un hecho que se deriva de la unidad. Como en un ejército hay un solo general. La iglesia es de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por la iglesia con su propia sangre. Cristo compró a la iglesia con su sangre. Cristo te compró a ti con tu sangre. Tú no has pagado para ser salvo. Cristo pagó. Frente a este señorío de Cristo, no puede haber división dentro del cuerpo de la iglesia. Por muy grandes que puedan ser nuestras diferencias de costumbre, de posición económica, de profesión, de raza, color, etcétera, o cultura, clase social, no podemos estar separados dentro de la iglesia. Y esto es importante, es trascendental dentro de cada creyente, debe comprender. Y recordar el ejemplo de los creyentes del primer siglo. Ellos sí serán realmente unidos. Actualmente en la iglesia es lamentable ver que no estamos unidos en la misma manera. Incluso en iglesias de una misma denominación, cuando uno propone trabajar en conjunto, no les interesa. Hasta dentro de una misma denominación, iglesias de la misma denominación en una misma ciudad, en ocasiones no trabajan juntos. Y eso es lamentable. Pero ¿qué pasaba en los tiempos de la iglesia primitiva en el primer siglo? Eran tan unidos que no tenían ningún miedo en decirle al César, yo soy cristiano, y ser devorados por leones en el Coliseo. No se ve eso actualmente. Debemos reconocer siempre el señorío de Cristo, que es el único remedio y la única esperanza para poder salvar esas divisiones que no debería haber dentro de la iglesia. Se menciona también una fe, obvio, una sola fe. Se refiere a la doctrina que hemos aprendido, que hemos recibido por parte de nuestro Señor Jesucristo. Doctrina que también nosotros tenemos que procurar aprender a través de la lectura de la Biblia o de libros de teología que puedan estar a tu alcance. O dices, no tengo un libro, ahora el internet te da tantas facilidades que tú puedes encontrar y descargar ahí material, ya no hay excusa. Un bautismo, el bautismo del Espíritu, que luego se simboliza por el bautismo del agua. Y recuerda que lo que te salva es aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y así eres bautizado por el Espíritu Santo. El que te zambulla en el agua es una representación de que una aceptación pública que tú has recibido a Cristo, pero el bautismo no te salva. Tu familiar que quiere bautizar el pequeñín para que se salve, no lo va a salvar esa agüita que le echan en la cabeza. El bautismo no te salva, pero es representación pública de que tú eres creyente. Le dices al mundo, yo soy de Cristo, a través de ese bautismo, en el río, en una piscina, no sé. Algunos mencionan incluso de que el bautismo puede tener una acción salvífica, pero no. Le estamos diciendo que no es así. Ahora, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, y reflejando también la enseñanza de la iglesia apostólica, de la iglesia del primer siglo, se sostiene pues que la manera correcta de bautizarse es por inmersión, es decir, que te sumerjas completito hasta tu último cabello dentro del agua. No como otras que por la aspersión que te echan un poquito de agua en la cabeza, no es la forma correcta. Menciona aquí también en estos versículos un Dios y un Padre.
un Padre de todos. Esta frase descriptiva hace ya prácticamente eco de lo que está diciendo. Tenemos un solo Dios y un solo Padre. No tienes más. Lógicamente, de repente pudo haberse empezado con esta expresión, ¿no? Y noten de que prácticamente están dejando ese elemento que es el más importante para el final. Pero es como si dijéramos que estamos dejando lo mejorcito como broche de oro, ¿no es cierto? El Dios Trino es uno. Sabemos, nosotros creemos en un Dios, un solo Dios, en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las manifestaciones de nuestro Dios pueden ser muy diversas, ¿no es cierto? Pero a pesar de todo eso, tenemos un solo Dios. Aquel que, como menciona acá en estos versículos, es Padre de todos, obra por medio de todos y es para todos. Pero noten aquí que está hablando que ese Padre, como elemento, aunque lo han dejado al último, pero es el elemento fundamental de la unidad de la iglesia. Pero es un Padre ¿de quién? Si estamos hablando de la unidad de la iglesia, Padre de los miembros de la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Ya hemos hablado que son los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, Dios solamente es Padre del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de los creyentes. Dios no es Padre de los no creyentes. Te han enseñado desde chiquito que todos somos hijos de Dios, lo cual es la mentira más grande del mundo. Incluso tú puedes leer en Juan 1:12 que dice: mas todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquel que no ha aceptado al Señor Jesús no es hijo de Dios. Solamente hay dos escenarios: o eres hijo de Dios o no lo eres. Y si no eres hijo de Dios, incluso Jesús le dijo: ustedes son hijos de su padre. ¿De quién? ¿Se acuerdan de la frase? Del diablo. Los que no han aceptado a Cristo son hijos del diablo, y por ser hijos del diablo, su destino no va a ser el cielo. ¿Cuál es su destino? Ya lo sabes. Tienes un amigo que no ha aceptado a Cristo, tu mamá no ha aceptado a Cristo, un familiar muy querido no ha aceptado a Cristo, sabe lo que le espera, y de repente no tiene acceso a la palabra por parte de otra persona, sino solamente de ti. Entonces, ¿vas a esperar que algo le pueda pasar y tenga un destino fatal? Piensa. Y nosotros como creyentes es quien mejor debemos reconocer y conocer a nuestro Creador y Redentor. Y tenemos que ver nuestra vida como centro y origen en Él. Y compartir ese mensaje de salvación que algún día te alcanzó, al llevarlo también a las personas que nos rodean. Y eso es la voluntad de Dios. Esta es una convicción que debemos tener, de reconocer la soberanía divina de nuestro Padre Celestial y no ser rebeldes o contradictorios, sosteniendo de repente nuestras propias diferencias o pensando que yo puedo lograr por mí mismo solo una y otra cosa. No. ¿Por qué? Recordemos que estamos viviendo en un mundo bastante complicado. Actualmente incluso hay un conflicto bastante serio en Israel, en Medio Oriente. Algunos mencionan que ya es el fin del mundo. Yo dudo que sea así, pero que el mundo cada vez está yendo más y más hacia el punto de no retorno, sí es cierto. El Señor Jesús puede venir por su iglesia, bien puede ser mañana, como puede ser dentro de una década, no lo sabemos. Pero tenemos que estar preparados como creyentes y tenemos que avisar a las personas que Cristo está pronto a venir. No sabemos cuándo. Tú de repente puedes decir: la próxima semana le predico a mi amigo, y de repente no llegamos a la próxima semana. ¿Cómo puede que pasen 10 años también? Yo no te puedo asegurar, y será un error bíblico y teológico decir que en una semana viene el arrebatamiento. No lo puedo decir, no hay fecha. Pero recuerda que
el Espíritu Santo que habita en ti te puede dar esa capacidad, te puede dar las palabras, te puede dar la fortaleza, te puede sacar la valentía para que tú puedas predicar el Evangelio a las personas que lo necesitan. Amén. Y Dios pues nos mantiene en unidad porque es Padre de todos los creyentes verdaderos. O nuevamente, Dios es Padre de todos los creyentes verdaderos. Él es nuestro Padre de nuestra regeneración espiritual. Nosotros somos hijos de Dios por un nacimiento espiritual. No somos hijos de Dios porque hemos sido bautizados. No eres hijo de Dios porque tu papá ha sido creyente. Tampoco. Somos hijos de Dios porque hemos nacido en una familia espiritual cuando hemos aceptado a Cristo nuestro Señor. Amén. Todos somos hijos de Dios, entonces por fe en Jesucristo. Esa es la única manera en que nosotros podemos ser hijos de Dios y miembros de esa familia espiritual, miembros de ese cuerpo de Cristo, miembros de esa iglesia universal, la cual debe mantenerse en unidad. Simplemente no hay ninguna otra manera de que pueda ser salvo. Hemos visto entonces aquí varios estados o varias facetas en las cuales se debe mantener la unidad, ¿no? Y también son base pues para mantener una buena doctrina. El espíritu, la fe, el bautismo, un solo Padre, etcétera, etcétera. Esto va a formar las bases para que la iglesia pueda mantenerse sólida. Principios que también podemos manejarlo de manera atomizada dentro de cada congregación. Puede haber de repente poca comunicación con otra iglesia, incluso dentro de una misma ciudad, pero podemos trasladar estos principios de la unidad de la iglesia universal a la iglesia local, a nuestra iglesia, o a la iglesia de tu congregación, allí los que nos ven. ¿Para qué? Para que podamos trabajar juntos pues, y alcanzar a más personas en Cristo. Amén. Esto entonces nos va a hacer ver constantemente los elementos que nos van a poder mantener juntos como hermanos que somos. Y así, para que nada pueda perturbar la unidad dentro de la iglesia. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tu mensaje, por ayudarnos a comprender que nosotros como iglesia, como miembros de una congregación y también pertenecientes a la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, debemos salvar nuestras diferencias, cualquier tipo que sea, y mantener una unidad, porque nosotros, respetando esa unidad, sabiendo que tenemos un solo Espíritu, un solo mediador y un solo Padre, debemos también tener un solo principio, que es el de conducir a otras personas a Cristo. Ayúdanos, Señor, de repente a salvar cualquier limitación, debilidad que nosotros podamos pensar que tenemos, y tú nos des la fortaleza para poder llevar el Evangelio a las personas que necesitan. Señor, ayúdanos en este mundo caído, el cual está lleno de pobreza, dificultades o enfermedad. Padre, ponemos en ti todas nuestras cargas, ya sean laborales, académicas, económicas, familiares. Obra, Señor, también en nosotros tu sanidad para las personas que puedan tener algún tipo de enfermedad de cualquier índole, Padre Celestial. Y en medio de todas esas dificultades, tú fortalécenos. Mencionas tú en tu palabra que en medio de la debilidad, tú nos puedes hacer fuertes. Guíanos, Señor, Padre Celestial, en cada paso que nosotros llevemos. Te damos honra y gloria a ti, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.